Vamos a trabajar con las raíces de un número complejo y lo primero que deberíamos mencionar es que nada tiene que ver con el símbolo de radical que utilizamos en el contexto de los números reales. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la raíz cuadrada de 25, solemos escribir esto y esta cuenta tiene un único resultado, que es 5. O si mencionamos la raíz cúbica de 8, por ejemplo, lo expresamos de esta manera, y esta cuenta tiene un único resultado, que es 2. Pero cuando hablamos de la raíz del índice que sea, cúbica, por ejemplo, de un número complejo, nunca vamos a utilizar el símbolo de radical. Sin embargo, nos vamos a poder referir de todas maneras a ciertos números que se van a llamar las raíces del número complejo. Por ejemplo, si nosotros presentamos la ecuación z a la sexta igual a 1, esta ecuación de números complejos, asumiendo la variable complejo, los números complejos que elevados a la 6 me dan 1, es una ecuación que tiene exactamente 6 soluciones, ahora las vamos a encontrar, y esas 6 soluciones se llaman las raíces sextas de 1. ¿Sí? Las raíces sextas porque acá el exponente es 6 y de 1 porque es el resultado de esta potencia. ¿Sí? Entonces, vamos a buscarlos. Para eso deberíamos recordar que los números complejos son iguales si y solo si se tiene que cumplir que los módulos de ellos son iguales y los argumentos de ellos son iguales. En este sentido, estamos considerando los números complejos en su expresión trigonométrica, que queda expresada en función del módulo y del argumento. Entonces, si estos dos números complejos son iguales, debería pasar que el módulo de z a la sexta es igual al módulo de 1 y simultáneamente el argumento de z a la sexta es igual al argumento de 1. Cada una de estas ecuaciones las vamos a resolver por separado y en cada una de ellas vamos a poder despejar no a la variable z, pero sí a su módulo y a su argumento respectivamente. Entonces, la ecuación número 1 dice que el módulo de z a la sexta coincide con el módulo de 1 y por propiedades sabemos que el módulo de un producto es el producto de los módulos, con lo cual esto lo podemos expresar como el módulo de z a la sexta y el módulo de 1 es 1. Y como acá el módulo de z ya es un número real, ¿sí? Es una variable real y este es un número positivo, podemos aplicar raíz sexta de ambos lados y entonces nos quedaría que el módulo de z es la raíz sexta de 1 y la raíz sexta de 1 vale 1. Esto nos estaría indicando que los números complejos que estamos buscando como soluciones de esta ecuación, todavía no sabemos quiénes son, pero todos tienen módulo 1. ¿Sí? Todos están distanciados del cero, del origen de coordenadas, una unidad. Para saber cuál o cuáles de todos ellos resuelven la ecuación, vamos a trabajar con la otra ecuación que dice que el argumento de z a la sexta es igual al argumento de 1. Por propiedades sabemos que el argumento de z a la sexta coincide con 6 veces el argumento de z y el argumento de 1 es 0 porque 1 es un número real positivo. Entonces está ubicado sobre el eje X en la parte derecha, su argumento es 0. Ahora, el teorema de De Moivre indica que eh,
el argumento de un producto es la suma de los argumentos, pero ajustado, o sea, dentro del rango 0,2pi. Entonces vamos a agregar el más 2pi por k, con k un número entero eh, correspondiente para que el argumento de z finalmente quede en el rango de definición que es entre 0 y 2pi. O sea que el argumento de z lo podemos despejar de acá y nos quedaría 2pi por k sobre 6. Esta sería la expresión o pasado en limpio, simplificado, quedaría argumento de z es igual a pi por k sobre 3. Bien, teniendo en cuenta que el k es un número entero que permite que el argumento esté en el rango pedido. Entonces, con k un número entero, tal que el argumento de z queda entre 0 y 2pi. ¿Cuáles son los k entonces que sirven para esto? Voy a llamar al argumento de z alfa, así no lo escribo tantas veces, y entonces yo estoy buscando k entero para que alfa quede entre 0 y 2pi. Es decir, para que pi por k sobre 3 quede entre 0 y 2pi. O sea que vamos a despejar el k. Para eso voy a multiplicar todos los términos por 3 y voy a dividir todos los términos por pi. Entonces, cuando acá multiplico por 3 y divido por pi, vuelvo a obtener 0. Cuando acá multiplico por 3 y divido por pi, consigo k. Y cuando acá multiplico por 3 y divido por pi, me queda 6. Los símbolos de desigualdad se mantienen orientados de la misma manera porque multipliqué y dividí por números positivos, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son los números enteros que son mayores o iguales que 0 y menores estrictos que 6? Son los números 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, z tiene un argumento que vale pi por k sobre 3, donde k es alguno de estos valores, ¿sí? Por lo tanto, cuando k es 0, el argumento de z, que le estoy llamando alfa, sería poner un 0 acá, quedaría 0 por pi sobre 3, que es c. Cuando k vale 1, el argumento sería el resultado de hacer esta cuenta poniendo acá 1, quedaría pi sobre 3. Cuando k es 2, el argumento alfa sería el resultado de pi por 2 sobre 3. 2 pi sobre 3 o 2 tercios de pi. Cuando k es 3, entonces el valor de alfa sería, si ponemos un 3 acá, quedaría pi. Cuando k es 4, el valor de alfa sería 4 por pi sobre 3 o 4 tercios de pi. Y cuando k es 5, el valor del argumento sería pi por 5 sobre 3 o 5 tercios de pi. Por lo tanto, los números complejos que satisfacen esta ecuación tienen todos módulo 1 y alguno de estos argumentos. Esto quiere decir que conseguimos 6 números complejos, todos de módulo 1 y con cada uno de estos argumentos. Entonces podríamos decir que el conjunto solución está
constituido por seis números complejos. Estos seis números complejos los podemos expresar en forma trigonométrica, dado que conocemos el módulo y el argumento de cada uno de ellos. ¿Sí? Recordemos que la forma trigonométrica corresponde poner primero el módulo del número complejo y luego, entre paréntesis, coseno del argumento más i por el seno del argumento. Entonces, para el primer número complejo, tendríamos el uno, que por supuesto podemos omitir y no ponerlo, por coseno de cero más i por el seno de cero. Para el segundo tendríamos uno por coseno de pi sobre 3 más i por el seno de pi sobre 3. Para el siguiente, uno por el coseno de 2pi sobre 3 más i por el seno de 2pi sobre 3. Para el siguiente, uno por el coseno de pi más i por el seno de pi. Para el siguiente, uno por el coseno de 4pi tercios más i por el seno de 4pi tercios. Y para el último, uno por el coseno de 5pi tercios más i por el seno de 5pi tercios. A cada uno de estos números también los podríamos expresar en su forma exponencial, que es una forma más abreviada, ¿sí? Podríamos decir que este es uno por e a la i por el argumento, siempre es, o sea que me quedaría a la i por cero. Este sería uno por e a la i pi tercios. Este sería uno por e a la i 2 pi tercios. Este sería uno por e a la i por pi. Este sería uno por e a la i por 4 pi tercios. Y este sería uno por e a la i por 5 pi tercios. ¿Sí? Este sería el conjunto solución. Son, como habíamos anticipado, seis números complejos, ¿sí? Expresados en forma trigonométrica o en forma exponencial. Recordemos que acá estamos usando que un número complejo en forma trigonométrica se lo expresa como su módulo por el coseno de su argumento más i por el seno de su argumento, si lo expresamos en forma trigonométrica, o si lo expresamos en forma exponencial, sería su módulo por e a la i por su argumento. Entonces, conociendo el módulo y el argumento, podemos construir la forma trigonométrica o podemos construir la forma exponencial, ¿sí? Esta sería la forma trigonométrica o polar, se le puede decir también, y esta sería la forma exponencial. Más allá de cómo lo vamos a expresar, efectivamente tenemos seis soluciones y algo que podemos observar es que estas seis soluciones que se van a llamar las raíces sextas de uno o las raíces sextas de la unidad, todas tienen el mismo módulo, en este caso uno. Eso quiere decir que están distribuidas todas ellas sobre una circunferencia de radio 1 alrededor del origen de coordenadas. Recordemos que los números complejos se grafican o se representan gráficamente en el plano, en R2, en el eje horizontal o eje X se refiere a la parte real del número complejo y en el eje vertical o eje Y
la parte imaginaria. Em, Estos seis números complejos, las raíces sextas de uno, están todos ubicados en esta circunferencia, dado que todos tienen módulo uno. Ahora, uno de ellos tiene argumento cero. Eso quiere decir que está ubicado acá, exactamente acá. Acá está el que hemos llamado Z1. El que hemos llamado Z2 tiene un argumento de pi sobre 3, o pensado en grados son 60 grados. Por lo tanto, estaría ubicado por acá. Acá estaría Z2. El siguiente, Z3, tiene un argumento de 2 pi tercios, o sea, el doble del de recién. El doble de 60 grados serían 120 grados, si lo pensamos en grados, y correspondería a un número, un arco ubicado allí. El siguiente tiene argumento pi. Entonces, por tener argumento pi, tiene que estar ubicado acá, tiene un ángulo de 180 grados. Acá está Z4. El siguiente tiene un argumento de 4 tercios de pi, estaría ubicado por acá. Z5, el que hemos llamado Z5, y el que hemos llamado Z6, no importa el nombre, ¿no? El nombre es el nombre que querramos ponerle o ningún nombre, pero para marcarlos le pongo un nombre. El argumento son 5 tercios, ¿no? Si esto era un tercio, 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios. 5 tercios. Este es Z6. Entonces, este arco es un arco de 60 grados o de pi tercios. De acá hasta acá hay otros 60 grados, otros pi tercios. De acá hasta acá otros 60 grados. De acá hasta acá otros 60 grados, otros 60 grados y otros 60 grados. La vuelta completa son 360 grados y se dividió en uno, 2, 3, 4, 5, 6 ángulos iguales de 60 grados cada uno. Por lo tanto, estos seis números complejos, que se llaman las raíces sextas del número uno, las raíces sextas de la unidad, constituyen los vértices de un polígono regular. Si yo los uno con segmentos, lo que queda dibujado es un polígono regular de 6 lados, un hexágono regular. El hexágono regular, en este caso, inscripto en la circunferencia de centro 0 y radio 1. Eh, Esta característica gráfica o geométrica no es casual. Siempre que resolvamos las ecuaciones de la forma z a la n, donde n es un número natural, ahora es 6, pero podría ser otro número natural, igual a un número complejo cualquiera, ahora está el 1, pero podría haber estado otro número. Las soluciones de esa ecuación van a ser exactamente n y van a quedar todas dispuestas en una circunferencia concreta y todas ellas distanciadas de la misma manera, conformando los vértices de un polígono regular de n lados. Por lo tanto, esto lo podemos trabajar en forma general y podemos expresarlo de esta manera. Acá igual podríamos decir, eh, la observación es que tenemos eh, las 6 soluciones de la ecuación z a la sexta igual a 1 conforman los vértices de un polígono regular
de n lados inscripto en la circunferencia de centro O, el origen de coordenadas, centro O y radio 1. Bien, en general, dado W un número complejo cualquiera y N un número natural, la ecuación Z a la N igual a W tiene exactamente N soluciones complejas, o sea, N soluciones en C, quienes reciben el nombre de raíces enésimas de W. Enésimas porque este exponente es n y de W porque es el número que está a la derecha. En nuestro ejemplo anterior, n era 6, entonces eran las raíces sextas o seisésimas podríamos decir, pero eh, comúnmente se dicen sextas. Y el W era el número 1, entonces eran las raíces sextas del número 1. Raíces sextas de W. Y gráficamente eh, conforman los vértices de un polígono regular de n lados inscripto en la circunferencia del centro O y radio la raíz enésima de el módulo W. Ahora lo vamos a deducir, pero el módulo de W, dado W un número complejo fijo, es un número real. El módulo de W, un número real y positivo. Entonces, se puede calcular la raíz del índice que sea de ese número y eso es un número real, un único resultado posible. Entonces, para demostrar esto, con la deducción de que esto es así, podríamos pensar que para resolver la ecuación z a la n igual a w, vamos a tener que contemplar, al igual que en nuestro caso concreto anterior, que el módulo de z a la n tiene que coincidir con el módulo de w y simultáneamente el argumento de z a la n debe coincidir con el argumento de w. De estas dos ecuaciones, al igual que lo hicimos antes, no vamos a encontrar z, pero sí vamos a encontrar de la primera el módulo de z y de la segunda el argumento de z. Por lo tanto, si tenemos que el módulo de z a la n coincide con el módulo de w, entonces usando propiedades del módulo, sabemos que el módulo de un producto es el producto de los módulos, por lo tanto, el módulo de z
a la n es el módulo z todo a la n. Y el módulo w, bueno, dependerá de quién sea w. En nuestro ejemplo anterior, w era uno y su módulo era uno. Pero si w fuera cualquier otro número, no sé, por ejemplo, 3 más 4i, bueno, el módulo sería el módulo de 3 más 4i, 5 en ese caso. ¿Sí? El módulo del w que esté ubicado a la derecha en la ecuación. Bien, insisto, como el módulo W es un número positivo, real positivo, sí que puedo aplicar la raíz enésima de ambos lados y entonces quedaría despejado el módulo de Z y quedaría la raíz enésima del módulo de W. Esto es un único resultado posible, es un número real y positivo. En la ecuación original uno no puede aplicar raíz enésima de ambos lados, porque yo no comencé aplicando raíz sexta de ambos lados. Si yo aplicaba raíz sexta de ambos lados, no iba a llegar a todas estas soluciones. Bien, cuando estamos trabajando con números complejos, podríamos pensar que tenemos prohibido usar el símbolo de radical. El símbolo de radical es exclusivo para los números reales y en el caso de que sea un radical de índice par, además exclusivo para los números reales y positivos. Entonces hay que tener cuidado porque cuando buscamos números complejos, entonces no podemos usar el símbolo de radical. Bien, entonces sabemos que los zetas que estamos buscando, no sé quiénes son todavía, no sé cuántos son todavía, pero todos van a tener el mismo módulo. El módulo es esto. O sea que van a estar alejados del origen de coordenadas esta cantidad. O sea, van a estar ubicados sobre una circunferencia centrada en el origen de coordenadas y con este radio, como indicaba la proposición anterior. Ahora, para descubrir el argumento, entonces vamos a trabajar con la ecuación número 2, que dice que el argumento de z a la n es igual al argumento de w. Y por el teorema de De Moivre sabemos que el argumento de z a la n es n veces el argumento de z más 2pi por k, n veces el argumento de z. Voy a elegir poner el 2pi por k del otro lado. Y el argumento W, bueno, para cada ecuación concreta que estemos resolviendo, se supone que W es un número complejo concreto, fijo. En nuestro caso anterior era el número uno. Por eso el argumento de W era el argumento de uno, que es cero. Pero si W hubiera sido, no sé, el número 5i, por ejemplo, bueno, el argumento de 5i que es pi sobre 2, ¿sí? El argumento del W que esté acá. Ahora yo lo voy a dejar expresado como argumento de W porque no me estoy basando en ningún W particular. Y voy a agregar el término de ajuste y en el siguiente paso voy a despejar el argumento de Z. El argumento de Z va a quedar expresado como el argumento de W más 2pi por K, todo esto sobre N. ¿Sí? Esta va a ser la expresión entonces para el argumento, pero depende de K, donde K es un número entero, tal que el argumento de Z queda en el rango 0,2pi. ¿Está bien? Entonces, acá podemos hacer la observación. Si llamo alfa al argumento de Z para abreviar la escritura, entonces K es un número entero, tal que alfa quede entre 0 y 2pi, es decir, que toda la expresión argumento de W más 2pi por K, todo sobre N, buscamos que quede entre 0 y 2pi. La idea es despejar el K. Entonces, para despejar el K, lo que voy a hacer primero es multiplicar todo por N. Después de multiplicar todo por n, voy a eh, pasar restando el argumento de W.
Después de pasar restando el argumento W, voy a dividir todo por 2pi, ¿sí? Entonces, cuando multiplico todo por n, va a quedar 0 menor o igual que el argumento W más 2pi por k menor a 2 por pi por n. Cuando paso restando el argumento de W, va a quedar menos argumento de W. Bueno, acá me faltó ponerlo ahí. Y ahora tendría que dividir todo por 2pi. Me quedaría acá menos el argumento de W sobre 2pi. Acá me quedaría k y acá me quedaría 2pi por n menos el argumento de W. Todo esto sobre 2pi. Los símbolos de desigualdad quedaron orientados de la misma manera porque multipliqué y dividí por números positivos. Ahora, ¿qué me dice esto de k? Pensemos que el argumento de W por definición, vamos a poner por acá, el argumento de W por definición de argumento es algo entre 0 y 2pi. Por lo tanto, el opuesto del argumento de W, tengo que dar vuelta los símbolos de desigualdad. Es un número más grande que menos 2pi y más chico o igual que 0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa al dividirlo por 2pi? Si yo divido esto por 2pi, divido acá por 2pi, divido acá por 2pi y divido acá por 2pi, este número es exactamente -1 y este número es exactamente 0. O sea que me está diciendo que esta expresión menos el argumento W sobre 2pi es algo estrictamente más grande que -1 y menor o igual que 0, ¿sí? Por lo tanto, este valor de acá es mayor estricto que -1 y menor o igual que 0, pertenece al intervalo que está entre -1 y 0 inclusive, ¿sí? Por lo tanto, k, si tiene que ser un número entero mayor o igual que este valor que está acá, este valor ni siquiera puede valer -1, pero sí puede valer 0. Entonces, el primer número entero que sea mayor o igual que cualquiera que esté acá es el 0, ¿sí? Y después el uno, el 2, el 3, ¿hasta qué valor? ¿Cuál es este valor? Bueno, de vuelta, teniendo en cuenta que el argumento de W está entre 0 y 2pi y que menos el argumento de W está entre 0 y menos 2pi, podemos pensar de esta manera. De vuelta, eh, el argumento de W está entre 0 y 2pi, entonces menos el argumento de W cumple esto. Si a eso le sumo 2pi por n, 2pi por n, y a todo eso lo divido por 2pi,
Entonces me está diciendo que este número es un número que es menor o igual a este valor de acá, que simplificando 2pi arriba y 2pi abajo queda n, y este que tenemos acá, sacamos factor común 2pi arriba y queda n menos uno dividido pi. Esta expresión de acá de la derecha es n menos uno. Eso quiere decir que este número que está acá es más grande estricto que n menos uno y menor o igual que n. Está entre n y n menos uno, con la posibilidad de valer n, sin la posibilidad de valer n menos uno. Si este es un número entero que es estrictamente menor que cualquier número de este intervalo que va desde n hasta, perdón, al revés lo escribí, ¿no? N menos uno es el más chiquito, está entre n menos uno y n. Significa lo mismo, pero siempre por convención se escribe el más chiquito primero. N menos uno hasta n. Bien, si este número entero es un número estrictamente menor que el que esté acá, que como mucho es n, entonces las opciones para acá son 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así siguiendo hasta n menos uno. ¿Sí? Por lo tanto, de acá se puede deducir que K pertenece al conjunto 0, 1, 2 y así siguiendo hasta n menos uno. ¿Esto qué quiere decir? Que las soluciones de esta ecuación todas van a tener este mismo módulo y van a tener cada uno de estos argumentos, ¿no? Sería este argumento con la K valiendo cualquiera de estos valores, ¿sí? En conclusión, las soluciones tendrán módulo, habíamos dicho, la raíz enésima del módulo de W y argumento, dijimos, el argumento va a ser el argumento W más 2pi por K sobre N, con K 0, 1, 2 y así hasta N menos uno. ¿Cuántos números son estos? Son N números. O sea que hay N posibilidades distintas para poner acá. Entonces son N argumentos distintos. ¿Sí? Estas son N soluciones, eh, todas con el mismo módulo. ¿Sí? Entonces están distribuidas en una circunferencia de radio raíz enésima del módulo de W. Estas son N soluciones que se denominan raíces enésimas de W y que gráficamente están dispuestas sobre la circunferencia de centro o origen de coordenadas y radio la raíz enésima de el módulo de W, conformando
los vértices de un polígono regular de n lados. ¿Por qué el polígono es regular? Regular es un polígono que tiene todos los lados iguales, de la misma longitud, congruentes. ¿Por qué en nuestro ejemplo anterior podemos garantizar que ese hexágono, que ese polígono de 6 lados es regular? Justamente porque cuando observamos los argumentos que conseguimos, pudimos observar que estaban todos con la misma relación, ¿no? Entre esta línea y esta hay un argumento de 60 grados o pi sobre 3, de esta también, de esta también. Si miramos la diferencia que hay entre un argumento y el siguiente, de 0 a pi sobre 3 hay pi sobre 3, de pi sobre 3 a 2 pi sobre 3 hay pi sobre 3, de 2 pi sobre 3 a pi hay pi sobre 3, de este a este también hay pi sobre 3, de este a este hay también pi sobre 3, o sea que esa, esa relación se mantiene y por eso podemos garantizar que el polígono tiene todos sus ángulos interiores estos iguales, por lo tanto todos sus lados iguales. ¿Y por qué acá eso también sucede de esta manera? Porque observemos que el argumento de z queda expresado así, y esto es el argumento de w sobre n más 2 pi por k sobre n. ¿Esto qué quiere decir? El primer argumento es cuando k vale 0, que esto no estaría. El siguiente argumento es cuando k vale 1, o sea que es lo mismo que teníamos antes más 2 pi sobre n. Y el siguiente argumento es lo que teníamos antes más 2 pi sobre n por 2. Y el siguiente es lo que teníamos antes más 2 pi sobre n por 3. O sea que en cada nuevo número complejo se agrega 2 pi sobre n más. O sea que entre un número complejo de estos, un número complejo de estos, y el siguiente, ¿sí? Hay un ángulo de 2 pi sobre n, y para el siguiente otro ángulo de 2 pi sobre n, y para el siguiente otro ángulo de 2 pi sobre n, y para el siguiente otro ángulo, y así siguiendo. O sea que todos los vértices tienen esta misma relación, esta misma disposición, ¿sí? Y por eso cuando después los vayamos a unir para formar los lados del polígono, va a quedar un polígono regular. Entonces hemos demostrado que para todas las ecuaciones de este estilo, para todas las ecuaciones de este estilo, va a haber exactamente n soluciones, se llaman las raíces enésimas del número w, y todas ellas van a tener una relación gráfica, que es que quedan distribuidas de forma pareja sobre la circunferencia centrada en cero y con este radio, conformando los vértices de un polígono regular de n lados. Todo esto sería la justificación del enunciado.